montañas ancestrales que arden bajo el sol, valles profundos dominados por un silencio escalofriante y un viento abrasador que esculpe la arena en olas infinitas. El calor agrieta la tierra hasta los huesos. Cualquier vestigio de agua es solo un espejismo, y por las noches un frío gélido desciende desde un cielo cubierto de estrellas. Cañones ocultos revelan secretos geológicos de millones de años. Llanuras infinitas se pierden en el horizonte fundiéndose con el cielo. Y la vida, en un acto de pura rebeldía, se niega a desaparecer. Estos son los indomables desiertos de Estados Unidos, un vasto imperio de aridez donde solo los más fuertes y astutos logran prevalecer. Aquí, en esta tierra forjada por el fuego y el tiempo, la naturaleza se muestra en su estado más puro y despiadado. El borrego cimarrón desafía acantilados imposibles. El correcaminos surca la llanura como una flecha emplumada. Y el escorpión danza bajo la luna con su aguijón mortal. Cada criatura ha firmado un pacto con la aridez para poder sobrevivir. El halcón vigila desde los cielos un punto de muerte en el azul infinito. La liebre de cola negra escucha el peligro con sus orejas como antenas, y la tortuga del desierto se entierra en la arena esperando el fin del tirano sol. Es un mundo donde la sombra es un lujo y el agua un milagro. El zorro veloz emerge en el crepúsculo, un cazador de sombras. El monstruo de Gila camina con una lentitud ancestral, llevando el veneno en su sangre. Y el coyote aúlla a la luna, reclamando su soberanía sobre la noche. Pero en este reino de supervivientes, el calcinante ecosistema no es el único adversario. Aquí, la vida es una guerra constante, dictada por garras que desgarran, colmillos que trituran y veneno que consume. En este castigado campo de batalla, los más fuertes imponen su ley sobre las presas, en actos despiadados de salvajismo. Desde los riscos, cuan fantasma, el salvaje puma acecha a su presa desde un silencio mortal. De un salto, este voraz asesino consuma sus desalmadas intenciones, y en tan solo segundos, los colmillos de esta bestia se hunden en el cuello de su víctima, y otra vida es tomada por este despiadado cazador. Muy lejos de la escena de crimen del félido, oculta bajo el polvo, una cruel reptil aguarda su relampagueante ataque. Con un veneno que hierve en la sangre, la serpiente de cascabel azota a sus desafortunadas presas, dándoles una muy dolorosa muerte. Tan solo el roce de sus afilados colmillos representa el inicio de una prolongada agonía que terminará con una sustanciosa presa para esta astuta carnívora. En la oscuridad de las noches desérticas, bajo un cielo estrellado, el aullido del feroz coyote proclama una sentencia de muerte. Con una astucia forjada en el hambre, este perro salvaje emprende otra de sus calculadas cacerías, en la que el destino de su presa, haga lo que haga, ya está escrito, y la cálida arena se vuelve a manchar de sangre. En este desértico hábitat, la vida y la muerte danzan un ballet eterno bajo un sol implacable, en una de las regiones más hostiles y fascinantes del planeta. Repartidos a lo largo del salvaje oeste norteamericano, los grandes desiertos estadounidenses reclaman un vasto territorio, un imperio de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, juntos formando un mosaico de ecosistemas áridos, cada uno con una identidad única. Aunque comparten la tiranía de la escasez de agua, estos no son mundos homogéneos, sino reinos únicos regidos por sus propias leyes y con sus protagonistas. Al suroeste, el desierto de Sonora se alza como un milagro de vida. No es una tierra muerta, sino un bosque de gigantes espinosos, donde los saguaros levantan sus brazos al cielo como antiguos centinelas. Aquí, 2 pulsos de lluvia al año desatan un estallido de verdor, un oasis desafiante que palpita con una vida inesperada entre laderas rocosas y valles profundos. Hacia el oeste y el norte, el desierto de Mojave impone sus propias reglas. Es una tierra de agonía y belleza, donde el infierno del Valle de la Muerte se rinde ante la quietud de los bosques fantasmales de árboles de Josué. Al este, sobre una meseta barrida por el viento, el desierto de Chihuahua despliega un lienzo de inmensidad. Es un mundo de pastizales dorados y horizontes infinitos, salpicado por las siluetas afiladas de yucas y agaves, un reino de soledad y cielos monumentales donde la vista se pierde sin encontrar fin. Y en las latitudes más altas,
el desierto de la Gran Cuenca revela la cara más fría de la aridez. Este es un imperio helado, un océano de artemisa plateada que ondula bajo el peso de la nieve invernal. Aquí el silencio no es cálido, sino gélido y cortante, un recordatorio de que el desierto también puede ser un mundo bajo cero. En estos dominios, la vida se rige por un pulso brutal de extremos, donde las estaciones no son una transición suave, sino una guerra de elementos. La ley más implacable es la sed. En el corazón del desierto de Mojave, el más seco de todos, hay lugares donde la lluvia es apenas un recuerdo. El hostil Valle de la Muerte recibe menos de 5 centímetros de agua al año, una miseria que se evapora antes de poder saciar la tierra agrietada. Mientras tanto, en los desiertos de Sonora y Chihuahua, la promesa de vida llega en forma de monzones violentos, tormentas furiosas que desatan inundaciones repentinas para luego desvanecerse con la misma rapidez. El verano convierte este imperio en un horno sin piedad, un lugar donde el aire mismo quema y donde se registró la temperatura más alta en la faz de la Tierra, con el termómetro disparándose hasta los 56 grados centígrados. En contraparte, el invierno desata un infierno gélido en la Gran Cuenca, donde las temperaturas caen en picado hasta los 34 grados bajo cero y la tierra se congela bajo un manto de nieve y silencio. A pesar de estos extremos de fuego, hielo y sed perpetua, donde, se supone, toda esperanza de vida se esfuma, en un acto de valentía y tenacidad sin igual, un sinnúmero de criaturas salvajes llama a estos inhóspitos ecosistemas su hogar. Cientos de especies de aves se alzan sobre los cielos abrasadores, desafiando el calor en busca de presas. Más de 60 especies de mamíferos patrullan estas tierras y reclaman su dominio sobre las llanuras y montañas. Y hasta un centenar de reptiles y anfibios se deslizan entre las rocas y la arena, en un testimonio de su increíble tenacidad. Si bien los salvajes desiertos norteamericanos representan un lienzo en blanco, donde la vida silvestre se puede mostrar en todo su esplendor, en ocasiones estos en absoluto hospitalarios ecosistemas son, en contraparte, el escenario de crueles matanzas. Uno de los principales perpetradores de estos atemorizantes actos de salvajismo es un robusto felino que se mueve como un fantasma a través de los cañones y las montañas escarpadas del desierto de Sonora. Con un peso que puede alcanzar los 100 kilogramos y una longitud de casi 3 metros desde la nariz hasta la punta de su larga cola, el puma, también conocido como el león de montaña, es el depredador ápice de este reino de roca y sol. Su pelaje, de un color leonado o marrón grisáceo, es un manto de invisibilidad, una adaptación perfecta que le permite fundirse con la tierra y las sombras, volviéndose casi imperceptible a los ojos de sus presas. Todo en su cuerpo está diseñado para la emboscada y la muerte súbita. Sus patas traseras, desproporcionadamente grandes y musculosas, son resortes de poder puro, capaces de lanzarlo en saltos de más de 12 metros de longitud o de propulsarlo en una carrera explosiva y silenciosa. Su larga y pesada cola no es un adorno, sino un contrapeso vital, un timón que le otorga un equilibrio sobrenatural mientras navega por cornisas estrechas y terrenos traicioneros. Este cazador es la encarnación de la paciencia. Pasa la mayor parte de su vida en una soledad casi absoluta, patrullando un vasto territorio que puede abarcar cientos de kilómetros cuadrados. No persigue a sus presas en carreras agotadoras a través de la llanura. Su estrategia de caza se basa en ataques relampagueantes, que en un abrir y cerrar de ojos dejan a su víctima sin la menor posibilidad de escapatoria. Este asesino calculador elige su terreno, a menudo las laderas rocosas o los matorrales densos, y espera. Con una visión aguda y un oído capaz de captar el más mínimo crujido de una hoja seca, el felino localiza a su objetivo, por lo general un majestuoso ciervo mulo que pasta con una falsa sensación de seguridad. Es entonces cuando comienza la verdadera cacería. Agachado, con el vientre casi rozando el suelo, el depredador inicia un acecho metódico, un avance tan lento que parece una extensión de la misma roca. Cada músculo se mueve con una fluidez controlada, cada paso se coloca con una precisión milimétrica para no alertar a la víctima. Consciente de que, en un entorno tan desafiante como el desierto de Sonora, perder una presa podría sumirlo en una infinita hambruna, el félido no se desespera
y planea cada detalle de su inexpugnable cacería con impresionante paciencia. El depredador puede pasar hasta 1 hora arrastrándose los últimos 100 metros, usando cada roca y cada arbusto como cobertura, mientras el viento lleva su olor lejos del sensible olfato del ciervo. Cuando el cazador alcanza la distancia óptima, el mundo parece contener la respiración. En una explosiva arremetida donde la violencia se desborda en niveles nunca antes vistos, el puma se lanza contra la presa. En menos de un segundo, cubre la distancia que lo separa de su objetivo, aterrizando sobre el lomo del ungulado con una fuerza demoledora. Sus garras, retráctiles, afiladas como cuchillas, se clavan profundamente en la carne, anclándolo a la víctima que se debate en pánico. Pero el forcejeo es breve. El objetivo del felino es uno solo: el cuello. Con una precisión quirúrgica, sus colmillos de hasta 4 centímetros de largo buscan la garganta o la base del cráneo. La mordida es definitiva, aplastando la tráquea o partiendo las vértebras cervicales, y la lucha del ciervo cesa en un silencio abrupto. Tras la matanza, el león de montaña a menudo arrastra a su presa, que puede pesar más que él mismo, a un lugar apartado, bajo un saliente rocoso o en la espesura de un matorral. Allí, desgarra la dura piel y consume hasta 7 kilogramos de carne en una sola comida, saciando el hambre acumulada durante días de acecho. Dado que acostumbra a poner su mira en presas voluptuosas casi siempre después de su comilona, las sobras son abundantes. Pero estamos en medio del hostil desierto de Sonora, por lo que nada se puede desperdiciar. Así, lo que el carnívoro no consume lo esconde meticulosamente, cubriéndolo con tierra, hojas y ramas, creando una despensa secreta a la que regresará en los días venideros, protegiendo su botín de carroñeros oportunistas. La vida de este coloso es solitaria y territorial. Las fronteras de su reino están claramente marcadas con señales olfativas y visuales. Arañazos profundos en la corteza de los árboles y rociadas de orina en puntos estratégicos como pasos entre rocas y senderos anuncian su dominio. Cualquier intrusión de otro macho en el temperamental mundo de los pumas es una clara declaración de guerra. Cuando dos de estos titanes se encuentran, el aire se carga de una tensión palpable. El enfrentamiento comienza con un ritual de intimidación, gruñidos guturales que retumban en el pecho, las orejas aplanadas contra el cráneo y los labios retirados para mostrar los formidables caninos. Si ninguna de las bestias retrocede, la violencia es inevitable. Se lanzan el uno contra el otro en un torbellino de zarpazos y mordiscos, una lucha brutal por el territorio y el derecho a procrear. Los golpes de sus patas pueden fracturar huesos y sus garras buscan desgarrar la cara y los flancos del rival. La batalla es corta pero salvaje, y a menudo termina con uno de los machos gravemente herido, cediendo el territorio al vencedor. La única tregua a esta vida de soledad y conflicto ocurre cuando una hembra entra en celo. Sus llamados resuenan por los cañones, una invitación que el macho dominante no ignora. La pareja se unirá durante unos pocos días en un cortejo tenso y fugaz. La cópula es breve, pero se repite incesantemente para asegurar la concepción. Después, el pacto se rompe, el macho se aleja, volviendo a su existencia fantasmal, y la hembra queda sola para enfrentar una gestación de 90 días, al final de la cual dará a luz a la próxima generación de asesinos silenciosos en la soledad de una guarida oculta. Pero en esos mismos riscos traicioneros donde el puma reina como un fantasma, otra criatura ha dominado el arte de la supervivencia, no a través del sigilo y la matanza, sino desafiando la gravedad misma. Con un peso de hasta 140 kilogramos y una cornamenta en espiral que por sí sola puede sumar 14 kilogramos a su corpulencia, el borrego cimarrón es el señor indiscutible de las alturas. Su pelaje, de un color pardo que se mimetiza con la roca y una distintiva mancha blanca en su grupa, lo convierten en una aparición casi espectral en las cornisas más remotas. Las hembras, más esbeltas y con cuernos más discretos, lideran sus propias manadas, fortalezas matriarcales donde la vigilancia es una ley de vida. Pero son los carneros, los imponentes machos, quienes personifican la fuerza bruta y la majestuosidad de esta especie. Su hogar no son los valles ni las llanuras, sino una fortaleza vertical de acantilados, riscos y precipicios que para cualquier otra criatura serían una barrera mortal. Para este ovino, sin embargo, la roca es un camino. Sus pezuñas son una obra maestra de la adaptación.
Cada una está dividida en 2 dedos flexibles, con una almohadilla interior suave y cóncava que se adhiere a la más mínima imperfección de la piedra, funcionando como una ventosa. Los bordes exteriores duros y afilados se clavan en las fisuras, proporcionando una tracción que desafía la gravedad. Se mueve por paredes casi verticales con una calma y una seguridad que resultan inconcebibles, saltando de una cornisa a otra a través de abismos de 6 metros, aterrizando con una precisión milimétrica en un espacio no más grande que la palma de una mano. Esta destreza no es una proeza, es su principal estrategia de supervivencia. Cuando el fantasma de la montaña, el puma, acecha en las sombras, el borrego no huye hacia abajo en dirección a la llanura. Su instinto lo impulsa hacia arriba, hacia el terreno más traicionero, a lugares donde el felino, a pesar de su agilidad, no se atreve a seguir. Su visión es otra de sus grandes armas. Sus grandes ojos, situados a los lados de la cabeza, le otorgan un campo visual panorámico de casi 320 grados, permitiéndole vigilar los valles y las laderas a sus espaldas sin siquiera mover la cabeza. El ungulado puede detectar el más mínimo movimiento a kilómetros de distancia, dándole un tiempo precioso para iniciar su ascenso hacia la seguridad. Fuera de la temporada de apareamiento, los machos viven separados de las hembras, en manadas de solteros. Estos no son grupos pacíficos, sino arenas de prueba constantes, sociedades regidas por una jerarquía de hierro forjada a base de pura fuerza. La tensión en estas manadas es palpable, una corriente subterránea de poder y desafío que puede estallar en cualquier momento, y cuando estalla, la montaña misma parece contener la respiración. El conflicto es el duelo más espectacular de todo el desierto. Todo comienza con un desafío. Un carnero más joven y ambicioso puede acercarse al macho dominante, o 2 rivales de igual tamaño pueden encontrarse en una disputa por el estatus. No hay un ataque por sorpresa. Primero viene el ritual, una guerra de posturas diseñada para evitar el combate físico si es posible, en un intento de eludir un derramamiento innecesario de sangre. Los 2 titanes se miran fijamente, dejando entrever toda esa furia que están a punto de desatar. Cada bestia camina lentamente en círculos, uno alrededor del otro, mostrando el perfil de sus impresionantes cornamentas, en lo que es una clara y atemorizante exhibición de su armamento. Los contendientes erizan el pelo de su lomo para parecer aún más grandes, y patean el suelo rocoso con una pata delantera, un gesto de impaciencia y agresión contenida. Si ninguno de los 2 cede, si el retador no se somete bajando la cabeza, la confrontación es inevitable, y el castigado ecosistema del desierto de Sonora está a segundos de presenciar uno de los combates más sanguinarios de la vida salvaje. Aquí, como si una señal invisible se diera, ambos machos retroceden, alejándose unos 20 metros, creando el espacio necesario para la descomunal carga. Por un instante, aunque sin flaquear, ambos cornudos se quedan inmóviles, en lo que es un tenso preámbulo al momento en el que 2 trenes colisionarán. Y entonces, tras un silencio sepulcral, se lanzan. Es una explosión de fuerza y una de las mayores expresiones de salvajismo en este vasto desierto. Corriendo el uno hacia el otro a una velocidad de más de 30 kilómetros por hora, con la cabeza baja, apuntando con sus formidables cuernos, el impacto es cataclísmico, produciendo un sonido seco, como el de una roca gigante partiéndose en 2. Retumba por los cañones y valles, un trueno que anuncia que la batalla ha comenzado. La fuerza de la colisión es descomunal, una descarga de energía que haría estallar el cráneo de cualquier otro ser vivo. Pero el carnero está construido para esta violencia. Su cráneo tiene una doble capa de hueso, con estructuras internas que absorben y disipan la fuerza del golpe, protegiendo su cerebro de la conmoción. Tras el choque, ambos se tambalean hacia atrás, aturdidos por un instante, pero ilesos. Sacuden sus enormes cabezas para despejar la visión, y el ritual se repite. Una y otra vez se separan, cargan y colisionan, en un maratón de violencia que puede durar horas. Cada impacto es una prueba de resistencia, una pregunta brutal sobre quién tiene los huesos más fuertes, los músculos más resistentes y la voluntad más inquebrantable. A pesar de su determinación, poco a poco, inevitablemente, uno de los combatientes comienza a flaquear. Sus cargas se tornan más lentas y su postura menos firme. El macho dominante siente la debilidad de su oponente y presiona la ventaja, golpeando con más ferocidad.
Finalmente, el carnero más débil o más fatigado ya no puede soportar más. Tras un último impacto, en lugar de prepararse para otra carga, se da la vuelta, una señal inequívoca de rendición. El más formidable carnero, jadeante y lleno de adrenalina, puede darle un último empujón que disipe toda duda acerca de su superioridad o ver inmóvil cómo su adversario huye. El derrotado se aleja, humillado, con su posición en la jerarquía hecha añicos. El vencedor permanece congelado en el borde del acantilado, alzándose como el amo indiscutible de los terrenos rocosos, al menos hasta que otro retador aparezca a la distancia. Pero la supervivencia en el desierto no siempre se decide con la fuerza de titanes que hacen temblar la roca. En los valles y llanuras, lejos de los acantilados, la vida se mide en la velocidad de un latido, en una carrera frenética por no ser devorado. Con un cuerpo esbelto de no más de 3 kilogramos y unas patas traseras que son puro músculo, la liebre de cola negra es la mayor prueba de que para sobrevivir a la agitada vida salvaje en el desierto no es necesario ser un descomunal felino u ostentar una robusta cornamenta. Su pelaje, una mezcla de tonos grises y marrones salpicados de negro, es un manto tejido por el propio desierto, un camuflaje que la hace casi invisible entre los matorrales de Artemisa y la tierra seca. Una distintiva franja negra que recorre su lomo y su cola le da su nombre, una marca de identidad en un mundo donde pasar desapercibido es la clave para seguir con vida. Este lagomorfo no vive en las fortalezas rocosas de los carneros. Su reino es la llanura abierta, el matorral y los valles, un escenario donde no hay dónde esconderse. Su vida no es una de dominio, sino de alerta perpetua, una existencia al filo de la navaja donde cada segundo es una batalla ganada contra una horda de hambrientos depredadores. Pero antes de enfrentarse a los sanguinarios cazadores que acechan desde la tierra y el cielo, esta criatura debe librar una lucha aún más antigua e igualmente encarnizada. En el desierto, el calor no es solo una condición, es un enemigo omnipresente, un verdugo que castiga sin piedad a cualquier ser que se exponga a su furia. Para sobrevivir a este infierno, el lagomorfo ha desarrollado una de las adaptaciones más extraordinarias y elegantes de todo el reino animal. Sus orejas, desproporcionadamente enormes, de hasta 17 centímetros de longitud, no son solo para escuchar. Son radiadores biológicos, un sistema de refrigeración personal de una eficiencia asombrosa. Bajo la piel translúcida de estas orejas se extiende una vasta y compleja red de vasos sanguíneos. Cuando la temperatura del cuerpo de la liebre aumenta peligrosamente, desvía un mayor flujo de sangre caliente hacia esta red. El más ligero soplo del viento del desierto, al pasar sobre la enorme superficie de las orejas, enfría la sangre que circula por ellas. Esta sangre, ahora más fresca, regresa al resto del cuerpo, bajando su temperatura interna en un ciclo constante y silencioso. Es un milagro de la termodinámica, un aire acondicionado natural que le permite soportar temperaturas que matarían a otras criaturas. Pero su maestría sobre el calor no se limita a su fisiología. Este compacto mamífero adapta su rutina diaria en una sinfonía de comportamientos para evadir la tiranía del sol. Durante las horas centrales del día, cuando el desierto se convierte en un horno, la liebre desaparece. No excava madrigueras profundas como otros mamíferos. En su lugar, busca la sombra modesta de un arbusto o una roca y se aplana contra el suelo. Allí, en una depresión poco profunda que excava con sus patas delanteras, presiona su cuerpo contra la tierra, que siempre está unos grados más fresca que el aire abrasador. Permaneciendo inmóvil durante horas, con sus orejas erguidas y girando lentamente para captar la más mínima brisa, en lo que es un estado de letargo vigilante, el lagomorfo consigue ganarle unos cuantos grados a su calcinante hábitat. Su verdadero reino es el crepúsculo y la noche. Cuando el sol por fin cede su poder y el desierto exhala el calor acumulado, este velocista emerge. Bajo la luz de la luna y las estrellas, se aventura a buscar su sustento. La sed, la otra gran ley del desierto, tampoco tiene poder sobre ella. Esta tierna criatura rara vez bebe agua, obteniendo toda la humedad que necesita de la vegetación que consume. Hierbas, hojas de mezquite e incluso los espinosos cactus son una fuente para nada despreciable del vital líquido. Su cuerpo es una máquina de conservación, con riñones increíblemente eficientes que producen una orina tan concentrada que apenas pierde una gota de este escaso recurso. A cientos de kilómetros al este del reino del saguaro,
más allá de las fronteras del desierto de Sonora, se alza un nuevo imperio de aridez. Es el desierto de Chihuahua, el más vasto de todos. Una meseta elevada donde el horizonte es infinito, los inviernos son más fríos y los veranos desatan monzones violentos que traen consigo una explosión de vida efímera. Aquí, en estas llanuras implacables, un nuevo elenco de supervivientes libra su propia batalla contra las inclemencias del ecosistema y los sanguinarios depredadores. Una de esas especies silvestres que han elegido al hostil desierto de Chihuahua como su hogar es una feroz ave con un pico como una daga y una velocidad implacable, y que en lugar de huir del peligro, lo crea. Es el guerrero emplumado del desierto, un cazador forjado en la llanura ardiente. Con un cuerpo esbelto de no más de medio kilogramo y una longitud de 60 centímetros desde la punta de su pico hasta el final de su larga cola, el correcaminos ha renunciado a los cielos para reclamar su dominio sobre la tierra. Su plumaje es un mosaico de marrones, negros y blancos, un camuflaje moteado que lo confunde con la vegetación seca y las sombras danzantes del matorral. Una cresta erizada, que levanta y baja a voluntad, delata su estado de ánimo, desde la curiosidad hasta la furia asesina. Sus patas, largas y poderosas, no están hechas para posarse en las ramas, sino para devorar el terreno a una velocidad que supera los 40 kilómetros por hora. Pero antes de poder cazar, esta criatura debe primero conquistar su entorno, un reino donde el sol es un tirano. Al mediodía, cuando el desierto muestra su lado más calcinante, el correcaminos se esfuma. Busca la sombra modesta de un mezquite o un cactus y se queda inmóvil, conservando cada gota de energía. Para combatir el calor, hace vibrar las membranas húmedas de su garganta, un aleteo rápido que utiliza la evaporación para enfriar la sangre que viaja a su cerebro. Sin embargo, el desierto también es un mundo de frío. Y en un giro inesperado, tras una noche gélida, el ave necesita recuperar su calor con urgencia. Al alba, se posa de espaldas al sol naciente, eriza las plumas de su dorso y expone parches de piel oscura. Estas ventanas negras actúan como paneles solares, absorbiendo la radiación directamente, bebiendo el fuego del amanecer para preparar su cuerpo para la cacería. La sed es un enemigo al que rara vez se enfrenta, pues ha perfeccionado el arte de extraer toda la humedad que necesita de la carne y la sangre de sus presas. Una vez librada su batalla contra el clima, un formidable depredador se revela. Su vida es una cacería incesante. Es un carnívoro oportunista con un apetito voraz. Insectos grandes, escorpiones, tarántulas, lagartos y pequeños roedores caen víctimas de su pico, un arma afilada y poderosa como una daga. Su técnica es un despliegue de velocidad y brutalidad. Otea el terreno desde un montículo, con sus ojos agudos escrutando el más mínimo movimiento. Al detectar a un lagarto, la cacería comienza. Es una arremetida directa, una explosión de velocidad que cubre la distancia en un parpadeo. Antes de que la presa pueda siquiera reaccionar, el ave ya la tiene sujeta con su afilado pico. Dándole un final rápido y despiadado, el carnívoro la golpea repetidamente contra el suelo hasta que deja de moverse y luego, sin tiempo que perder, la engulle entera. A pesar de ser el tormento de un sinnúmero de especies indefensas que caen ante sus desalmadas destrezas como cazador, el feroz correcaminos es capaz de ver una exquisita comida en una sanguinaria reptil donde otros encuentran una muerte segura. En la sangre de este astuto asesino corre un coraje ancestral que lo impulsa a buscar al adversario más peligroso de su reino, la serpiente de cascabel. Cuando esta fugaz ave se topa con la reptil, no es para nada un encuentro casual, sino que este temerario cazador busca activamente el duelo. Al encontrar a la víbora enroscada, inicia una danza de muerte, un ritual de provocación. Circula a la serpiente, con la cresta erguida, usando sus alas como un capote para incitarla a atacar. La víbora, irritada, lanza su golpe relámpago, en un ataque que, salvo por esta ave, es capaz de ahuyentar a prácticamente todos los habitantes del indomable desierto de Sonora. Pero el correcaminos es más rápido y con un salto prodigioso esquiva los colmillos venenosos por meros milímetros. La reptil ataca una y otra vez, gastando su energía en cada embestida fallida. Entre cada golpe esquivado, el cazador contraataca, lanzando picotazos precisos a la cabeza de la serpiente. Después de varios minutos de este tenso ballet, la víbora se agota.
Es el momento que el correcaminos ha estado esperando. En una finta final, con una velocidad cegadora, salta y clava su pico en la base del cráneo de la serpiente. Aferrándola con una fuerza implacable, la levanta y la azota violentamente contra las rocas. El sonido de los impactos resuena en el silencio del desierto, un final brutal para el maestro del veneno. A pesar de ser un cazador formidable, el correcaminos no es invulnerable. Coyotes y halcones lo ven como una presa apetecible, capaz de sacar su desproporcionado apetito. Contra ellos, su velocidad vuelve a ser su salvación. Al ser perseguido, haciendo honor a su nombre, corre como si no hubiese mañana en un patrón de zigzag impredecible y utiliza su conocimiento del terreno para refugiarse en la espesura de los cactus espinosos y matorrales. Como último recurso, puede levantar un vuelo corto y bajo, una explosión de aleteos que lo lleva a la seguridad. Al final del día, el correcaminos se yergue sobre una roca, un testimonio de que en el desierto, la audacia y la velocidad son armas tan letales como cualquier veneno. Pero la rapidez del correcaminos es un arma para el combate cercano, para los laberintos de matorrales. En las vastas llanuras abiertas de este mismo desierto de Chihuahua, donde el horizonte es infinito y no hay refugio, la supervivencia exige una velocidad de otra escala. Aquí, una especie silvestre ha llevado la rapidez hasta sus últimas consecuencias, convirtiendo la huida en una forma de arte. Con un pelaje en tonos de canela y blanco puro, el berrendo es un ungulado esculpido por y para el horizonte infinito. Este habitante salvaje, de hasta 70 kilogramos de peso, es el último superviviente de una familia ancestral norteamericana, una reliquia viviente de una era pasada. Su cuerpo entero es una obra de arte del creador especialmente diseñada para la velocidad, una bestia creada para la carrera en grandes distancias. Su galope no es un esfuerzo, es un flujo, un movimiento tan eficiente que parece no tocar el suelo, mientras sus patas ligeras y pezuñas especializadas devoran el terreno. Cuando el berrendo corre, es un espectáculo ver cómo surca el horizonte con una facilidad casi inquietante. Si bien es capaz de alcanzar casi unos 100 km por hora en ráfagas cortas, su verdadera ventaja no reside en el sprint, sino en su destreza para mantener un ritmo de más de 60 km por hora durante descomunales distancias sin siquiera inmutarse. Este astuto mamífero elige vivir en las llanuras abiertas y las vastas extensiones de Artemisa del desierto de Chihuahua por una razón. Su supervivencia no depende de ocultarse, sino de ver y ser visto. En la inmensidad del llano no hay lugar para la emboscada, y para este centinela de las praderas, la vista es su mayor arma. Sus ojos son inmensos, insertados en lo alto de su cráneo. Esta posición le otorga un campo de visión panorámico de más de 300 grados. Puede ver hacia adelante y casi directamente hacia atrás al mismo tiempo, sin mover la cabeza. Su agudeza visual es tan prodigiosa que el horizonte no es una línea borrosa, sino un tapiz de detalles nítidos. Desde una loma puede distinguir la silueta de un depredador a kilómetros de distancia, siendo capaz de detectar a cualquier carnívoro antes de que éste siquiera ponga sus ojos en lo que sería una jugosa presa. La manada, a menudo compuesta por decenas de individuos, funciona como un sistema de vigilancia colectiva. Con tantos ojos escrutando el horizonte, es casi imposible tomarla por sorpresa. Y cuando un peligro es detectado, se activa una de las señales de alarma más efectivas de la naturaleza. El berrendo eriza los pelos blancos de su grupa, creando un destello brillante y cegador, una peculiar señal de alarma que se puede ver a kilómetros de distancia. Es una advertencia silenciosa e instantánea que pone a toda la manada en alerta máxima. No hay pánico, solo una respuesta coordinada. En un instante, la manada entera explota en movimiento, no en una estampida caótica, sino en una formación fluida y veloz. Corren como una sola entidad, sus cuerpos de color canela fluyendo sobre la tierra, dejando atrás a cualquier puma o coyote en una nube de polvo. Para ellos, la persecución no es una lucha desesperada, es una demostración de superioridad, una carrera que saben que siempre ganarán. Su vida transcurre en este vasto escenario, alimentándose de los arbustos de Artemisa, hierbas y otras plantas que componen la austera vegetación de la llanura. Se mueven constantemente,
siempre en busca de los brotes más nutritivos y permaneciendo vigilantes. A pesar de las inexpugnables destrezas de los berrendos en carreras de fondo, en el desierto, la supervivencia no siempre pertenece al más rápido. Donde este soberano de la llanura domina el horizonte con una velocidad inalcanzable, otra especie silvestre reina en el mundo de las sombras y el sigilo. Una bestia que no necesita correr para escapar de la muerte, pues ésta aguarda en su mordida, enroscada bajo la sombra de un arbusto de creosota, casi invisible contra el suelo polvoriento, yace la serpiente de cascabel. Su cuerpo, de hasta 1,5 metros de longitud, es un mosaico de escamas en tonos pardos, grises y amarillentos, adornado con un patrón de diamantes oscuros que rompen su silueta a la perfección. Es un camuflaje tan efectivo que un animal puede pasar a centímetros de ella sin siquiera notar la amenaza que aguarda. Su cabeza, una forma triangular ancha y bien definida, alberga un arsenal de caza de una sofisticación letal. Sus ojos, con pupilas verticales, están diseñados para la penumbra del crepúsculo y la oscuridad total de la noche, su verdadero territorio de caza. Contrario a los depredadores de los berrendos, este reptil no malgasta energía en persecuciones. Es la encarnación de la emboscada, un depredador que ha convertido la paciencia en un arma. Su estrategia es simple y brutalmente efectiva. Encontrar un lugar de paso para sus presas, como un sendero de roedores o la entrada a una madriguera, y esperar. Puede permanecer inmóvil durante horas, incluso días, un resorte de músculo y veneno listo para detonar. Para detectar a sus víctimas en la negrura de la noche, no confía en sus ojos. Posee un sexto sentido, una forma de percepción que le permite ver el calor de la vida. Entre sus ojos y sus fosas nasales se encuentran 2 órganos sensoriales que detectan la radiación infrarroja emitida por los cuerpos de sangre caliente. En la oscuridad, una rata canguro no es una forma, es una firma de calor brillante y palpitante, un objetivo inconfundible. Además, su lengua bífida se agita constantemente, probando el aire. Recoge partículas de olor y las transfiere a un órgano especializado en el paladar, dándole una imagen química y direccional de su entorno. Sabe qué bestia se acerca y desde dónde. La presa, una pequeña rata del desierto, avanza sin sospechar nada, buscando semillas bajo la luz de la luna. El reptil no se mueve, permite que su víctima se acerque, que entre en la zona de ataque, un perímetro invisible donde no hay escapatoria. Y entonces, ataca. Es una explosión de velocidad que desafía la percepción. En una fracción de segundo, su cabeza se proyecta hacia adelante, con la boca abierta en un ángulo imposible. Sus colmillos huecos y retráctiles, de más de 1 centímetro de largo, se despliegan como navajas y se clavan en la carne de la presa. En ese instante, inyecta su veneno, un cóctel mortal diseñado para destruir desde adentro. Esta letal sustancia provoca hemorragias internas masivas y comienza a digerir los tejidos de la víctima incluso antes de que su corazón deje de latir, ocasionando una en extremo dolorosa muerte. Pero, en lugar de engullirla de inmediato, tan rápido como golpeó, la víbora se retira, desapareciéndose de la escena del crimen. No se enrosca alrededor de su presa ni lucha con ella. Simplemente la suelta y retrocede a las sombras, evitando cualquier riesgo de ser herida en el forcejeo. La rata, condenada, salta y corre unos metros antes de que el veneno la paralice, sucumbiendo a una agonía rápida y violenta. La astuta carnívora espera pacientemente a que todo termine. Después, guiada por el rastro químico que dejó su víctima moribunda, se desliza lentamente hacia ella. Al momento de, por fin, atragantarse de comida, desarticula su mandíbula, lo que le permite engullir a la presa entera, que es mucho más ancha que su propia cabeza. Una vez que ha comido puede pasar semanas, incluso 1 mes, sin necesidad de volver a cazar, retirándose a su guarida para digerir lentamente su festín. Tras esta cruda demostración de su ferocidad, y a pesar de ser una sanguinaria carnívora, la serpiente de cascabel no está exenta de los peligros que dominan el desierto de Chihuahua. La vida de este depredador está llena de riesgos constantes y en este ecosistema siempre hay un cazador más grande o más astuto. Desde los cielos, halcones y águilas la vigilan, capaces de descender en picada y atraparla con sus poderosas garras antes de que pueda siquiera atacar. En tierra, los coyotes y los tejones, con su resistencia y tenacidad,
a veces aceptan el riesgo a cambio de una comida sustanciosa. Pero sus enemigos más formidables son aquellos que han desarrollado una inmunidad a su veneno, como la serpiente rey, otro reptil que no duda en cazar y devorar a la cascabel. Y por supuesto su némesis emplumado, el correcaminos. Frente a estas amenazas, su primera defensa es siempre su camuflaje. La inmovilidad es su mejor aliada. Si el sigilo falla, el cascabeleo es su segunda advertencia. El famoso cascabel en la punta de su cola no es un arma de ataque, sino un instrumento de advertencia. Cuando la serpiente se siente amenazada por una bestia demasiado grande para ser una presa, como un coyote o un ciervo, agita su cola. La vibración produce un sonido inconfundible, un zumbido seco y escalofriante que resuena en el silencio del desierto. Es una inquietante señal de advertencia que, más que asustar a sus acosadores, busca advertirlos de la ferocidad que están a punto de presenciar, así como es una estrategia brillante para evitar un conflicto innecesario y conservar su preciado veneno para la caza. Solo como último recurso, cuando está acorralada y no hay escapatoria, la agresiva reptil utiliza su mordida venenosa para defender su propia vida. Pero no todos los reptiles que prevalecen ante el sofocante calor del desierto son bestias al acecho, expectantes a su siguiente ataque relampagueante. Lejos de las fronteras del desierto de Chihuahua se alza otro reino, un horno de roca y arena donde la vida exige una estrategia diferente. En el corazón del desierto de Mojave, otro reptil, mucho más paciente, ha perfeccionado el arte de la resistencia. No es un asesino, sino una fortaleza viviente que se opone al calcinante ecosistema. Con un caparazón abovedado que se asemeja a una roca erosionada por el tiempo y unas patas robustas y elefantinas, la tortuga del desierto es una reliquia viviente, un caminante de este árido mundo regido por las asfixiantes temperaturas. Este quelonio, que puede alcanzar los 7 kilogramos de peso, se mueve con una lentitud deliberada que contrasta del cielo a la tierra con los relampagueantes ataques de la cascabel. Su existencia es una clase magistral sobre cómo vencer al enemigo más implacable del Mojave, el sol. Para esta reptil, la superficie del desierto es un campo de muerte, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados, un calor capaz de calcinar a cualquier ser vivo. Por supuesto, al verse amenazada por tan despiadadas temperaturas, esta ingeniosa superviviente opta por una estrategia que no pasa por enfrentar el calor, sino escapar de él. La tortuga del desierto es toda una maestra de la vida subterránea. Con sus patas delanteras aplanadas y equipadas con garras gruesas como palas, excava madrigueras que son mucho más que simples agujeros. Son santuarios subterráneos, complejos túneles que pueden extenderse hasta 9 metros de profundidad en la tierra compacta. Dentro de estas fortalezas, la tiranía del sol se desvanece. La temperatura permanece fresca y estable, un refugio perfecto no solo contra el calor abrasador del día, sino también frente al frío gélido de la noche. Ante las mucho más agradables condiciones dentro de su acogedora madriguera, la tortuga pasa más del 90% de su larga vida en la seguridad de estas guaridas. Durante los meses más brutales del verano, viendo que ni siquiera mantenerse en su refugio es un comportamiento compatible con la vida, la reptil decide entrar en un estado de letargo de estivación, en el que ralentiza su metabolismo hasta casi detenerlo, con la esperanza de que, después de largos meses de un calor asfixiante, el mundo exterior vuelva a ser habitable. La sed es otro enemigo que la resiliente tortuga del desierto ha logrado dominar. Gracias a su prodigiosa vejiga, que actúa como una cantimplora interna, esta puede almacenar agua durante periodos que llegan a superar el año. Cuando ocurre un milagro y las raras lluvias del desierto por fin se hacen presentes, la tortuga bebe copiosamente, como si de un camello se tratara, almacenando cada gota. El resto del tiempo, obtiene la humedad de las plantas que consume, hierbas, flores silvestres y, sobre todo, los carnosos y jugosos frutos de los cactus, que son un oasis en sí mismos. Su vida en la superficie transcurre en las horas más amables del día, al amanecer y al atardecer, cuando el sol no es un verdugo sino una caricia cálida. Se mueve con su paso metódico, buscando pacientemente su sustento. Pero la paciencia no es solo para sobrevivir al clima. Cuando llega la época,
la lentitud del desierto se ve interrumpida por el antiguo llamado de la reproducción. El ritual comienza con la búsqueda de los machos. Cuando dos machos se encuentran en la disputa por una hembra, el enfrentamiento es una batalla de fuerza bruta. No hay velocidad, solo poder. Se embisten el uno al otro, usando la proyección de su caparazón inferior, el cuerno gular, como un ariete. El objetivo no es herir, sino voltear al rival sobre su espalda, una sentencia de muerte bajo el sol implacable. El vencedor de estos duelos de empujones se gana el derecho a acercarse a la hembra. Tras alzarse con el honor de pretender a una fémina, el macho, deseoso de cópula, inicia un persistente cortejo. Este conquistador por excelencia la sigue, circula a su alrededor y le da suaves mordiscos en las patas y el caparazón, mientras balancea su cabeza en una danza rítmica. La cópula es un acto arduo y ruidoso, donde el macho emite fuertes silbidos y gruñidos mientras se esfuerza por montar el alto caparazón de la hembra. Semanas después, la hembra emprende una misión crucial. Busca un lugar con la tierra adecuada, a menudo cerca de la entrada de su madriguera, y comienza a excavar. Usando solo sus patas traseras, con una paciencia infinita, cava un nido espacioso, un proceso que puede durar horas. Allí, deposita entre 4 y 8 huevos blancos y esféricos que darán origen a sus futuras crías. Una vez que el último huevo ha sido puesto, cubre el nido con sumo cuidado, borrando cualquier rastro de su trabajo para no revelar su posición a posibles depredadores. Tras culminar esta ardua labor, la hembra, en una muestra de un inexistente sentido maternal, se da la vuelta y se marcha para nunca volver. Su deber como madre ha terminado. Los huevos quedan abandonados a su suerte, protegidos solo por una delgada capa de tierra. Durante los siguientes 90 a 120 días, estos se incuban bajo el calor del sol del Mojave, un periodo en el que son extremadamente vulnerables a depredadores como los coyotes. Si sobreviven, las diminutas crías, con caparazones aún blandos, rompen el cascarón. Para estas pequeñas, su primera y más peligrosa tarea es cavar para salir a la superficie. En este despiadado ecosistema, las indefensas tortugas emergen a un mundo de gigantes y cazadores, en el que son una presa fácil para cuervos, zorros, coyotes y tejones. Su único comportamiento siquiera remotamente parecido a una defensa es su instinto de supervivencia, que las impulsa a buscar refugio de inmediato y comenzar una vida de sigilo y paciencia. Precisamente, uno de esos voraces carnívoros que llegan a ver a las desprotegidas crías de tortugas como un vasto festín de todo lo que pueda comer, es un salvaje reptil que oculta una poderosa arma en su mordida. 60 centímetros de largo y una piel que no es de escamas, sino de cuentas óseas, el monstruo de Gila se mueve con una lentitud que hipnotiza. En un mundo donde casi todas las especies silvestres hacen hasta lo imposible por pasar desapercibidas, la piel de este lagarto no es un diseño para camuflarse, sino para ser visto. Su piel es una señal de advertencia en patrones irregulares de negro y naranja, rosa o amarillo. Sus vibrantes colores son una astuta medida de supervivencia que busca disuadir a cualquier amenaza, anunciando la toxicidad de su mordida. Esta letal arma escondida entre sus dientes ha definido su estilo de vida ermitaño, prefiriendo habitar en compañía de su soledad. Este tóxico reptil pasa más del 95% de su vida bajo tierra, en la seguridad de madrigueras que a menudo roba a otros habitantes del desierto. Estos refugios subterráneos son su santuario, una defensa perfecta contra el sol del Mojave que calcina la superficie y contra el frío que llega hasta los huesos durante la noche. Solo cuando el sol le ha dado una momentánea pausa a su ferocidad, es decir, en el crepúsculo o en las noches, el monstruo de Gila sale a la intemperie. A pesar de haber pasado hasta semanas bajo tierra, al emerger su movimiento es pesado, deliberado, como si cada paso fuera meditado. Este reptil no necesita la velocidad, pues su estrategia de supervivencia se basa en una eficiencia energética casi absoluta. Su cola, gruesa y con forma cilíndrica, es clave en su prodigiosa resistencia a las hambrunas. Esta no solo es un apéndice, sino que funge como su despensa personal, un depósito de grasa donde almacena la energía de sus escasas comidas. Un ejemplar con la cola gruesa y redondeada
es una señal de salud y que indica que el reptil está preparado para largos periodos de ayuno. Gracias a esta capacidad de almacenar energía y a un metabolismo increíblemente lento, puede sobrevivir con tan solo 3 o 4 grandes comidas al año. Cuando por fin el hambre lo empuja a la superficie, se convierte en un cazador metódico e implacable. Este meticuloso depredador pasa de perseguir a sus presas y, en lugar de esto, las rastrea. Su principal herramienta es su lengua bífida, que agita constantemente, literalmente saboreando el aire y recogiendo así las partículas de olor del entorno. Cada vez que emplea su lengua como radar, crea un mapa de su alrededor, en lo que es una habilidad sumamente útil cuando llega el momento de cobrar una vida. Con este prodigioso sentido, el reptil puede seguir el rastro de su comida preferida, los nidos. Es un saqueador de cunas por excelencia, en un comportamiento que puede ser en extremo despreciable, pero que le garantiza comidas ricas en proteína y con un esfuerzo casi nulo. Su dieta se compone principalmente de los huevos y las crías indefensas de aves que anidan en el suelo, de conejos, roedores y, claro, de las tortugas del desierto. Moviéndose lentamente hacia el nido que ha ubicado, guiándose por un olor que solo él puede interpretar, el colorido lagarto logra dar con lo que para él son suculentos aperitivos en forma de huevos. Sin tiempo que perder, sus poderosas mandíbulas los trituran sin esfuerzo y engulle su nutritivo contenido. Si hay recién nacidos, su destino es el mismo, regalando una de las escenas de mayor salvajismo de este ecosistema. Es una masacre silenciosa, un acto de depredación que no requiere velocidad ni agilidad, solo un sentido del olfato infalible y una ausencia completa de escrúpulos. Aunque su veneno rara vez es usado al momento de cazar presas tan indefensas, esta tóxica sustancia es su arma definitiva, reservada para la defensa o para someter a un adversario que podría luchar. A diferencia de una cascabel, no inyecta su veneno empleando colmillos huecos, sino que este es liberado a través de surcos entre sus dientes. Al morder una presa voluminosa, el monstruo de Gila no la suelta, y con un movimiento de masticación, muele y exprime el veneno en la herida, produciendo casi de inmediato un agobiante dolor. Este despiadado ataque no está diseñado para matar rápidamente, sino para enviar un mensaje inolvidable a cualquier depredador que pueda percibirlo como una posible presa. Tras una comida copiosa, habiendo engullido hasta 1/3 de su peso corporal de una sola vez, el lagarto venenoso se retira lentamente a la oscuridad de su madriguera, donde continuará su ermitaño estilo de vida bajo tierra. Muy lejos del calor extremo del hogar del monstruo de Gila, el paisaje se enfría y se expande, dando paso al vasto océano de artemisas del desierto de la Gran Cuenca. Aquí, la vida salvaje no se presenta en solitarios reptiles, sino en forma de clanes ruidosos, donde la fuerza no reside en el veneno de un individuo, sino en el eco de 1000 voces, o mejor dicho, de 1000 ladridos. Este es el dominio del perrito de la pradera, un roedor que, a pesar de su modesto tamaño, se las arregla no solo para sobrevivir, sino para prosperar en este imperio de frío y silencio. Su cuerpo compacto, de no más de 1,5 kilogramos, está diseñado para una vida en 2 mundos. Sus garras cortas y robustas no son armas de ataque, sino herramientas de excavación de una eficiencia implacable. Otra de sus envidiables adaptaciones a su hostil hábitat es su pelaje, teñido de tonos terrosos, que lo hacen fundirse con el suelo en un prodigioso camuflaje. Si bien otras especies silvestres, como la liebre de cola negra, se conforman con un modesto agujero bajo tierra, al momento de erigir su hogar, la ambición de estos pequeños mamíferos no tiene límites. Su guarida no son simples madrigueras, son metrópolis subterráneas, bastiones de una complejidad asombrosa que se extienden bajo la llanura. Cada montículo de tierra en la superficie es una obra de arquitectura defensiva. Estos sirven como diques contra las raras pero violentas inundaciones y como torre de vigilancia para los centinelas. Su forma cónica, además, crea corrientes de aire que ventilan el complejo subterráneo. Bajo la superficie yace una red de túneles que avergonzaría incluso a otros prodigios de la construcción subterránea. Hay cámaras de anidación forradas con hierba seca para criar a la siguiente generación,
cámaras de letrinas que mantienen la higiene del hogar y cámaras de escucha cerca de la superficie, diseñadas para detectar las vibraciones de un depredador que se acerca. Múltiples salidas de emergencia, a menudo ocultas y distantes de la entrada principal, garantizan que una trampa en una puerta no signifique el fin del clan. Esta fortaleza subterránea es su refugio contra un mundo que busca aniquilarlos. Es un santuario que los protege del sol abrasador del verano y, más importante, de las garras heladas del invierno de la Gran Cuenca. Por supuesto, esta obra de la ingeniería salvaje no ha sido levantada, o mejor dicho, excavada, por un solo roedor. La vida del perrito de la pradera es una sinfonía social incesante. Una gran colonia se divide en barrios, y cada barrio en coteries, clanes familiares unidos por lazos de sangre. Cada coterie defiende ferozmente sus fronteras de los vecinos con exhibiciones y persecuciones, pero se une a toda la colonia ante una amenaza externa. Es un equilibrio constante entre la rivalidad interna y la defensa mutua. Al ser una especie en extremo social, no podría tener otro que no fuese uno de los lenguajes más sofisticados del reino animal. Sus vocalizaciones no se limitan a un simple ladrido, son todo un léxico de supervivencia. Un chillido agudo y rápido significa que hay una amenaza aérea, como un halcón, que provoca que todos se peguen al suelo al instante. Un ladrido rítmico y repetitivo advierte de un coyote que acecha en la distancia, dando tiempo a una retirada ordenada a las madrigueras. Estos indefensos pero astutos supervivientes han desarrollado incluso llamadas específicas para tejones, serpientes y otras amenazas. Los centinelas, y el clan en general, funciona como una elaborada red de inteligencia en tiempo real, exhibiendo una comunicación que mantiene al grupo siempre un paso por delante de la muerte. La cohesión social se refuerza con rituales diarios, como saludos tocando sus narices y dientes en un gesto a menudo llamado beso, una forma de confirmar la identidad y reafirmar que pertenecen al mismo clan. También se acicalan mutuamente, eliminando parásitos y fortaleciendo lazos familiares. Cuando por fin una amenaza ha pasado, el clan realiza su icónico salto ladrido, un peculiar comportamiento en el que un individuo se yergue, lanza un chillido al aire y salta, casi como un resorte. Esta es una especie de anuncio triunfal que indica que el clan sigue en pie y, por supuesto, que la vigilancia continúa. Pues en el hostil ecosistema del desierto de la Gran Cuenca, nunca se sabe cuándo, de la nada, aparece otro cruel carnívoro. La existencia de este compacto roedor es una danza perpetua entre la paz comunal y la guerra contra una horda de depredadores. Desde los cielos, el águila real es un rayo de muerte, capaz de arrancar a un centinela de su puesto en un abrir y cerrar de ojos. La respuesta del clan, al no poder combatir en un duelo cuerpo a cuerpo contra este sanguinario cazador, es un grito de alarma que hace que la llanura quede desierta en un instante. Sobre la árida tierra, el coyote se alza como la imagen de la muerte misma para estos roedores, patrullando los bordes de la colonia, probando las defensas, buscando un individuo distraído, joven o enfermo. Pero la vigilancia de 1000 ojos a menudo frustra sus planes, convirtiendo su cacería en un largo juego de espera. Aunque este perro salvaje a menudo logra darle muerte a uno de estos tiernos mamíferos, el enemigo más temido de los clanes es, sin dudas, el tejón americano. Contra este excavador implacable, no existe defensa subterránea capaz de evitar frenar una redada a las madrigueras de los perritos de pradera. El tejón no respeta las puertas de la fortaleza, y cuando decide asaltar una madriguera, simplemente cava una nueva entrada, usando su fuerza bruta para romper las defensas y desatar un infierno en la oscuridad de los túneles. Si bien las bajas pueden ser numerosas, el clan prevalece, y tras este sanguinario ataque, para estos roedores, la vida continúa. En el inhóspito ecosistema de la Gran Cuenca, los perros de la pradera deben hacer frente a un enemigo poco común en otros hábitats desérticos, y es que cuando llega el invierno y una gruesa capa de nieve cubre la vasta llanura, la colonia, en su eterna lucha contra la muerte, decide hacer una honrosa retirada a lo más profundo de su madriguera. Aunque no hibernan por completo, los roedores entran en largos periodos de letargo, acurrucados en sus cámaras más profundas, a metros bajo la superficie helada. Aquí,
sobreviven gracias a la grasa acumulada durante los meses de abundancia y, sobre todo, al calor compartido de la familia, apilándose en una masa compacta, un horno viviente que desafía las temperaturas bajo cero de la superficie. Al tiempo que los perritos de la pradera se refugian en lo más recóndito de su refugio, en estas mismas llanuras, otra forma de vida prevalece, una que no depende de 1000 voces, sino de 2 orejas prodigiosas que escudriñan el viento en busca del más mínimo susurro de peligro. Con sus hasta 180 kilogramos de peso y unas prominentes orejas que vigilan desde la distancia, el ciervo mulo aparece en el horizonte. Su nombre nace de sus orejas, unas estructuras inmensas que se mueven de forma independiente, capaces de captar hasta los susurros más ínfimos del frío desierto. Su pelaje, que cambia con el vaivén de las estaciones, se convierte en un manto de tonos rojizos en el breve verano, mientras que se torna grisáceo y denso para enfrentar el frío cortante del invierno. Una mancha blanca en su grupa y una cola delgada con la punta negra completan su estampa. Los machos, en su plenitud, ostentan una cornamenta ancha y bifurcada, un símbolo de su poder que crece y cae con el ciclo anual. Este herbívoro es un maestro del mar de Artemisas y de las islas de montañas que se elevan desde el fondo del valle. Su vida es un ejercicio constante de vigilancia, pues habita en el mismo territorio que los grandes depredadores, y cuando eres un sustancioso ungulado de más de 100 kilogramos, ninguno de ellos dudará en darle muerte a una presa tan apetecible. Para sobrevivir, este cérvido, en lugar de mirar a la muerte a los ojos y hacerle frente, prefiere siempre huir a la seguridad de la inmensa llanura. Sus orejas prodigiosas son su primera línea de defensa. El ungulado puede girarlas en casi cualquier dirección, triangulando la ubicación de un sonido con una precisión asombrosa. El crujido de la nieve bajo una pata sigilosa, el roce de un cuerpo contra una rama de enebro, el sonido casi imperceptible de una garra sobre la roca, nada escapa del afinado escrutinio de su oído. Acompañando a su audición, posee una visión aguda y un olfato sensible que le advierten de la presencia de un puma, o quizás de un coyote, mucho antes de que sea demasiado tarde. Este habitante salvaje del desierto pasa gran parte de su vida inmóvil, oculto entre la vegetación, simplemente escuchando y observando, un centinela perpetuo. Cuando su formidable sistema de alerta detecta una amenaza, su respuesta no es una carrera de pánico, sino más bien es una estrategia de escape única y calculada. En lugar de galopar, el ciervo mulo inicia una serie de saltos extraordinarios, impulsándose en el aire con sus 4 patas al mismo tiempo, en una secuencia de botes altos y rígidos. En cada salto eleva su cabeza por encima de las artemisas, dándole una mejor visión de la ubicación y la intención de su perseguidor, al mismo tiempo que es una señal disuasoria para el depredador, una demostración de fuerza y vitalidad que hace entender al carnívoro que el ungulado no será una presa fácil, invitándolo a retirarse. Además, estos saltos de hasta 2 metros de altura y casi 5 metros de longitud le permiten sortear con increíble facilidad los obstáculos de su terreno quebrado, como rocas, troncos caídos y hasta la nieve profunda. Y hablando de nieve, la supervivencia del ciervo mulo también depende de su adaptabilidad al brutal invierno que azota el desierto de la Gran Cuenca. Su denso pelaje de invierno está compuesto por pelos huecos que atrapan el aire, creando una capa aislante increíblemente eficaz contra las temperaturas bajo cero, convirtiéndose en un cálido abrigo natural. Otra de sus adaptaciones a la vida en el gélido invierno de este desierto está en su para nada quisquilloso apetito. El ciervo mulo es un ramoneador, no un pastador, lo que significa que su dieta es increíblemente flexible. Si bien durante la primavera y el verano se limita a comer hojas tiernas de los arbustos, flores silvestres y hierbas frescas, cuando llega la austeridad del invierno y la nieve lo cubre todo, no tiene problemas en hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir, consumiendo lo que otros desprecian, como ramas leñosas, corteza de los árboles jóvenes y sobre todo hojas duras y resinosas de la artemisa y el enebro, que a menudo son lo único que sobresale de la nieve. Por supuesto, en todo momento, mientras se alimenta, siempre está atento al horizonte,
escaneando con sus sensibles orejas la incursión de alguna posible amenaza. Pese a que sus prodigiosos sentidos en numerosas ocasiones logran salvarlo de la muerte, a veces, no importa cuán ingeniosa sea su huida, pues en el vasto silencio del desierto de la Gran Cuenca hay un cazador cuya paciencia puede superar hasta a la vigilancia más férrea. Un depredador que no se rinde, que aprende y que a menudo reclama a los que el puma no pudo atrapar. Con un pelaje que es un mosaico de grises, canelas y ocres, una fusión perfecta con la tierra y la sombra, el coyote es el estratega supremo del desierto. Aunque este can no posee la fuerza abrumadora del puma ni la velocidad inalcanzable del berrendo, su arma es una inteligencia afilada por milenios de adversidad, una capacidad de adaptación tan prodigiosa que le ha permitido prosperar sin importar la aridez que rija en el ecosistema. Este perro salvaje, de no más de 17 kilogramos, es todo un maestro de la supervivencia. Cuando el brutal invierno de la Gran Cuenca cubre la tierra bajo un manto de nieve y el termómetro se desploma, un pelaje denso y espeso crece para protegerlo del frío cortante. El coyote usa su frondosa cola como una bufanda para cubrirse la nariz mientras duerme, conservando el calor vital en las noches gélidas. Pero las destrezas más extremas de supervivencia del cánido, al igual que en el caso del ciervo mulo, se expresan en su maleable dieta. Esta bestia es todo un omnívoro por excelencia, un oportunista que no desprecia ninguna fuente de alimento. Su menú es un reflejo directo de lo que este imperio helado ofrece o niega. Desde liebres y roedores como las ardillas de tierra hasta las crías de ciervo mulo, aves, reptiles e insectos, su instinto depredador es versátil. Pero si la carne escasea, el coyote no duda en consumir los frutos del enebro, semillas y cualquier otra materia vegetal que le ofrezca sustento. Su inteligencia brilla con más fuerza en sus técnicas de caza, un repertorio tan variado como su apetito. Para presas pequeñas, como los topillos que se mueven bajo la nieve, el can se convierte en un cazador de una precisión asombrosa. Este depredador se queda inmóvil, con la cabeza ladeada, y sus oídos triangulando el sonido casi imperceptible de su víctima bajo la superficie blanca. Una vez localizada, da un salto alto y arqueado, cayendo en picado con sus patas delanteras juntas para atrapar al roedor a través del manto helado. Cuando su objetivo es una liebre de cola negra, la estrategia cambia a una de sigilo y velocidad. El carnívoro se arrastra con el vientre pegado al suelo, usando cada arbusto de Artemisa como cobertura, acercándose centímetro a centímetro. Cuando la distancia es la adecuada, este perro salvaje explota en una carrera que puede alcanzar los 65 kilómetros por hora, una persecución relampagueante que a menudo termina con la presa entre sus mandíbulas. Aunque puede ser un cazador solitario, todo un nómada que recorre vastas distancias en busca de una oportunidad para callar los ruidos de su estómago, sin más compañía que la luna, algunos canes prefieren vivir en el seno de una familia, una manada regida por una pareja alfa. Estos grupos familiares, lejos de ser tan numerosos como los clanes de perritos de la pradera, son unidades de caza formidables. Trabajando en equipo, son capaces de abatir presas mucho más grandes, como un ciervo mulo adulto debilitado por el invierno. Como buenos canes, su repertorio de vocalizaciones es amplio, incluyendo una sinfonía de aullidos, ladridos y gañidos que resuenan en los valles helados al anochecer. El aullido no es solo una llamada, es un manifiesto, una forma de trazar fronteras invisibles, de declarar la soberanía de la manada sobre su territorio y de advertir a otros coyotes que se mantengan alejados. En este vasto y disputado territorio, el conflicto es inevitable. La mayor amenaza para un coyote a menudo es otro coyote. Las disputas territoriales pueden ser feroces, aunque rara vez terminan en la muerte. Son demostraciones de poder, con gruñidos, posturas dominantes y persecuciones que reafirman las fronteras del clan. Pero hay una frontera que el estratega del desierto sabe que no debe cruzar, la línea que lo separa del depredador ápice. En la fría luz del alba, un coyote solitario impulsado por un hambre de días capta un olor en el aire. Es el aroma inconfundible de la carne fresca, el premio de una cacería ajena. Con una cautela infinita,
El can sigue el rastro hasta encontrar el botín, los restos de un ciervo mulo, parcialmente consumido y escondido bajo un montón de nieve y ramas. Pero hay un problema. Es la despensa de un puma. El perro salvaje sabe el riesgo mortal que corre, pero el hambre es una fuerza tiránica. Con sus sentidos en alerta máxima, olfateando el aire, escuchando el más mínimo sonido, comienza a alimentarse, arrancando trozos de carne a toda prisa. Cada segundo es un regalo robado, y entonces el sanguinario felino regresa consciente de que un intruso se está apropiando de lo que por derecho le pertenece. El puma aparece sin un solo sonido, una sombra leonada que se materializa entre las artemisas. No hay rugido, no hay advertencia, solo una presencia abrumadora, una intención de matar que envenena el aire. Ante la llegada del despiadado félido, el coyote se congela. En un instante toda su audacia se evapora, reemplazada por un instinto de sumisión puro y primordial. Sus orejas se aplanan contra su cráneo, su cola se esconde entre sus patas y un gemido bajo y tembloroso escapa de su garganta. El can baja la cabeza, evitando la mirada mortal del felino. El puma se acerca lentamente con los músculos tensos, un gruñido bajo que es una vibración profunda, una promesa de violencia. El temido león de montaña ni siquiera necesita atacar, pues su dominio es absoluto e incuestionable. El coyote, reconociendo a una fuerza muy superior a la suya, retrocede lentamente, paso a paso, sin dar la espalda al dictador del desierto. Con una última mirada de terror, el perro salvaje se da la vuelta y huye, desapareciendo entre los matorrales, dejando el festín robado al único y verdadero depredador ápice de este reino. El puma se yergue sobre su presa, reafirmando su lugar en la cima de la cadena alimenticia, mientras el coyote, derrotado pero vivo, se aleja. Aunque el félido se alza como el soberano indiscutible de la cadena trófica, existe un desalmado depredador contra el cual ni siquiera este glorioso cazador tiene defensa. Producto de la influencia de las actividades humanas, la vida de las especies silvestres se ve cada vez más afectada. El formidable león de montaña, el puma, ve en primera persona cómo su hábitat es fragmentado, pasando de vastos territorios donde las presas abundan a unas pocas hectáreas incapaces de contener la ferocidad de este depredador. Con la construcción de carreteras, estas cicatrices de asfalto cortan el desierto, reduciendo exponencialmente lo que antes eran infinitos dominios. Cada año, decenas de pumas perecen bajo las ruedas de los vehículos y poblaciones enteras, como las de las montañas de Santa Mónica, se ven atrapadas en islas genéticas, enfrentándose a una lenta extinción por endogamia. La tortuga del desierto, una especie que ha caminado por estas tierras desde antes de la última era de hielo, ha visto cómo sus poblaciones se han desplomado en más de un 90% en las últimas décadas. Su hábitat en el Mojave es arrasado para dar paso a gigantescos proyectos de energía solar y enfermedades respiratorias mortales, a menudo propagadas por congéneres liberados de la cautividad, aniquilan a los supervivientes. Para el borrego cimarrón, la amenaza llega con el viento, en forma de patógenos transportados por el ganado doméstico. Enfermedades como la neumonía, inofensivas para las ovejas domesticadas, son una plaga apocalíptica para los rebaños salvajes, capaces de aniquilar a manadas enteras en cuestión de semanas. Incluso el berrendo, una bestia diseñada para superar a cualquier depredador en campo abierto, se encuentra con un enemigo que no puede esquivar. Las cercas de alambre de espino que se extienden por miles de kilómetros a través de las llanuras bloquean sus antiguas rutas migratorias, dejando a manadas enteras morir de sed y hambre a pocos metros del agua o el forraje que no pueden alcanzar. Pero, así como sus habitantes salvajes, estos reinos de aridez también sufren. Los grandes ríos que les daban un pulso de vida son desviados para saciar la sed de ciudades lejanas, dejando lechos secos y ecosistemas sedientos. Especies vegetales invasoras, como el pasto de trampa, se extienden como una plaga, creando un combustible que alimenta incendios forestales más grandes y feroces de lo que el desierto jamás ha conocido, incinerando bosques de árboles de Josué y matorrales de Artemisa.
El calentamiento global, además, intensifica la brutalidad del sol, elevando las temperaturas a nuevos extremos y prolongando sequías que llevan a los habitantes salvajes al límite de su resistencia. Pero incluso frente a este panorama, la tenacidad de la vida salvaje inspira un último llamado a la esperanza. En California se está erigiendo una proeza de la ingeniería, el corredor de vida silvestre Wallis-Annenberg, un puente cubierto de vegetación que cruzará los 10 carriles de una de las autopistas más mortales para los pumas, un intento monumental de reconectar sus territorios y salvarlos de la extinción. En las llanuras fronterizas se libran batallas para restaurar las rutas migratorias del berrendo, eliminando barreras y asegurando que el soberano de la velocidad pueda volver a reinar libremente. Aunque estos proyectos sean tan solo un primer paso en el largo camino hacia la preservación de estas especies silvestres, siembran un rayo de esperanza con miras a salvarlas de una inminente extinción. ¿Te han dejado sin aliento las historias de las especies salvajes de los implacables desiertos de Estados Unidos? Entonces, no te vayas sin antes dejarnos tu like. Así también, recuerda escribir en la caja de comentarios cuál ha sido la especie silvestre que más te ha impresionado. Para mantenerte al día con nuestros próximos videos, puedes suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones. Por último, si te interesa que más personas conozcan sobre la fantástica vida animal de estos hostiles reinos, comparte este video con tus amigos. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de áridos desiertos, feroces reptiles, sanguinarios felinos y, por supuesto, historias de vidas salvajes.